Muchas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este webinar que no pretende hablar sobre la metodología de la gestión de riesgos, ¿verdad?, del PMI. Para ello ya tenéis otros webinars en el canal YouTube de ALDE. Aquí me gustaría hablar concretamente de los tipos de riesgos dentro del sector del oil and gas. Y entonces, pues, para enfrentarnos o para clasificarlos, vamos a ver varias cosas concretas de proyectos reales, ¿verdad?, que voy a compartir con vosotros, pero tenemos que hablar un poquito de las características de los proyectos que hacemos en oil and gas, ¿no?, del tipo de contrato y del tipo de proyecto, ¿no?, porque de aquí va a emanar un porcentaje muy alto de los riesgos que podemos experimentar en estos proyectos. El contrato llave en mano es el más extendido en el tipo de proyectos de oil and gas, especialmente porque el cliente ha encontrado en esta modalidad una forma de transferir riesgos. Tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de gestión de riesgos, pues hay varios actores, ¿no?, lo que llamamos stakeholders, y cada uno trata de protegerse de una manera, ¿no? Entonces, en un proyecto tan grande como son los de oil and gas, pues, oye, han encontrado esta manera de decir, me quito el problema, se lo transfiero al contratista, a mí me cierra un plazo, me cierra un precio, y bueno, pues yo me quito de problemas. Bueno, eso es una forma de verlo, ¿no? Luego veremos que no es así. Pero lo cierto es que está muy extendido. También es cierto que últimamente este tipo de proyectos ha fracasado tanto, luego comparto con vosotros algunas cifras, ha fracasado tanto que ya algunos clientes están empezando a ver modalidades híbridas, pero bueno, aquí vamos a centrarnos en el proyecto llave en mano, ¿no? En el proyecto llave en mano, todas las actividades de ingeniería y de construcción los ejecuta la misma entidad. Entonces, esto, en principio, lo que hace es que nos limita el número de actores a nada más dos, cliente y contratista. Tener en cuenta que esto no impide que luego, a su vez, el contratista pues haga subcontrataciones, pero en el contrato que firma el contratista con el cliente, solamente hay dos actores. En este contrato, el contratista pues, se obliga frente al cliente, a cambio de un precio, a poner todos sus recursos y todo su know-how para diseñar, construir y arrancar un proyecto determinado. Y asume, pues como os decía antes, toda la responsabilidad frente al cliente, con lo cual para el cliente pues, es muy cómodo, ¿no? Vamos a acotar un poco dónde vamos a trabajar en este webinar. En un proyecto llave en mano, hay todas esas fases que veis ahí, ¿no?, desde la fase conceptual hasta la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Pero claro, según el actor que seas, tú no vas a hacer todas las fases. Entenderéis que el contratista no trabaja en fase conceptual ni en el estudio de viabilidad. Puede haber un contratista para FID, luego os comento la diferencia entre el FID y el EPC, y puede haber un contratista de explotación, pero el contrato llave en mano típicamente comprende las actividades de ingeniería de detalle, compras, construcción y comisionado, que son las que vamos a ver hoy. Normalmente las fases anteriores las ejecuta el cliente con algún consultor. La fase FID sí se suele subcontratar, pero no en modalidad llave en mano. No hay construcción, luego por definición no puede ser llave en mano. Recordad que la definición de llave en mano es ingeniería y construcción. El FID, para los que no estéis familiarizados, es el acrónimo de Front End Engineering Design y es una preingeniería que tiene por objeto poder determinar con un grado de fiabilidad, normalmente más o menos 10% de error, cuál va a ser el precio de la parte EPC, con el objeto de que el cliente pues, salga a concurso y tenga una referencia para poder evaluar las ofertas. Y luego, después del proyecto, pues claro, está por supuesto toda la parte de financiación. Los que habéis asistido estas últimas semanas a las clases que estaba dando en el máster de Oil and Gas sobre Project Finance, pues habéis visto que el Project Finance empieza justo ahí. Es justo cuando empieza a haber retorno de inversión y es cuando las entidades prestamistas pues pueden empezar a recuperar su inversión, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahí en la parte de PC llave en mano, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un inciso porque es importante que mantengamos una cierta, digamos, higiene en el léxico, ¿vale? Muchas veces confundimos ambos términos y decimos, es que yo trabajo en proyectos EPC llave en mano. Vamos a ver, un proyecto no es llave en mano.
llave en mano es el contrato. El que sea llave en mano es una tipología de un contrato. Y sin embargo, EPC, que es el acrónimo de Engineering, Procurement y Construction, EPC es el tipo de alcance, ¿vale? Entonces, todos los proyectos llave en mano, por definición, por lo que os decía antes, tienen un alcance EPC. Pero no todos los contratos, no todos los proyectos EPC se contratan en modalidad llave en mano. A veces el cliente decide hacer la ingeniería por su cuenta, tiene ingeniería propia, a veces se hace él mismo las compras y pues, a veces podéis ver que debajo de esas siglas se ponen unos subtextos y puedes tener un EPM, la M pequeñita detrás de la P, que sería Engineering Procurement Management, y a lo mejor detrás de la C te hacen Construction Supervision. En estos casos lo que pasa es que el proyecto lo está ejecutando el cliente, las compras son por cuenta del cliente, la construcción es por cuenta del cliente, pero bueno, la empresa EPCista, que se dice, pues pone los recursos para ayudarle. Ahí es donde estamos y ahí es donde vamos a ver ahora los riesgos. Entonces, el contrato llave en mano pues tiene estas 4 características que veis aquí, lo que ya os lo he adelantado antes: precio cerrado, plazo determinado, la obra hay que hacerla completa en su totalidad, no vale fraccionarlo, y pues tiene la característica de un único contratista, con lo cual todo esto va a definir luego unas fuentes de riesgo muy concretas. Entre las cláusulas principales de un contrato llave en mano, pues nos podemos encontrar cómo se define el diseño del proyecto, la elaboración del diseño del proyecto, el cumplimiento de las garantías de rendimiento requeridas contractualmente, porque ya sabéis que en un contrato llave en mano no solo está el alcance, sino cuando va a entrar en producción, ¿vale? El contratista se ha comprometido a garantizar, y además tiene penalidades para ello, que la planta va a producir determinado número de barriles con determinadas características. No vale ni que produzca menos ni que produzca otras características. Tiene que ser exactamente las que se han definido en las especificaciones. El contrato llave en mano pues también tiene que especificar, por supuesto, el lugar de construcción. Y por lugar de construcción no me refiero solo esto va a ser en Valladolid, en Kuwait o en Lima, no. Me refiero a todo lo relacionado con el lugar de construcción, los accesos, la disponibilidad de servicios públicos. Todas estas cosas tienen que estar ahí perfectamente definidas, porque todo esto va a generar muchas interfaces externas con agentes externos que hay que manejar, y el contrato tiene que definir claramente a quién compete gestionarlas. Imaginaros la cantidad de riesgos que pueden derivarse de aquí, ¿no? Voy a tener acceso a agua, voy a tener acceso a luz, hay carreteras de acceso para que puedan llegar mis equipos. Todas estas cosas pues, son críticas y tienen que estar perfectamente definidas. Por supuesto, el plazo de ejecución. El contrato puede definir una fecha de finalización, puede definir varias fechas de terminación sucesivas. Imaginar una refinería completa, pues una fecha de terminación muy típica es la preparación del terreno. Antes de que entre el EPCista principal, pues hay el cliente con otro o dentro del mismo contrato, pues puede allanar el terreno, hacer una compactación, preparar todos los accesos. Eso puede ser una fase. Otra fase puede ser pues todas las obras civiles, y luego incluso pensar que este tipo de proyectos no se pueden arrancar todos al mismo tiempo. Una refinería tiene distintas unidades de proceso que van secuenciales. El output de una unidad puede ser un input de otra unidad a nivel de proceso, y entonces hay que arrancarlas secuencialmente, y normalmente esto en el contrato pues está especificado las fechas de arranque de cada una de ellas. Por supuesto, el programa de construcción, por supuesto, el precio y la forma de pago. Podemos pagar o cobrar una cantidad fija, medida por unos hitos o a precios unitarios, o tener en cuenta que esto es totalmente compatible con lo que os decía de precio fijo. Aquí no estamos hablando de cambiar el precio, estamos hablando de cómo gestionar pagos parciales. Entenderéis que ningún contratista tiene capacidad financiera para poder hacer todo el proyecto y cobrar el último día. Hay que establecer unos procedimientos para que el contratista todos los meses pues, pueda presentar una factura y tener unos pagos parciales de ese precio cerrado. Y eso pues puede ser, como lo que decía, una cantidad fija al mes. Imaginaros, yo tengo que pagarte 1.000 millones, el proyecto dura 10 meses, pues te pago 100 millones cada mes. Fijo, ya está, no discutimos más. Otro sistema pues puede ser por precios unitarios. Tú me vas montando tantas cosas, tantos metros cúbicos de hormigón, tantos pulgadas diametrales de soldadura, tantos kilos de estructura metálica, y yo transformo el precio, lo reparto entre todas las cantidades estimadas. Normalmente se ha hecho al revés. En fase de estimación se ha construido el precio
para tener el monto total, pero puede haberse compartido con el cliente o no. Entonces, bueno, da igual cómo lo repartamos. El caso es que se establezcan unos determinados criterios para pagos anticipados. Puede ocurrir también que se pongan unos hitos en el cronograma. Pues cuando termines la cimentación del compresor principal de la unidad tal, te doy tantos millones. Cuando termines de construir la estructura metálica de las cámaras de coque, te doy tantos... Una serie de hitos que se buscan en el cronograma. Normalmente, lo que se busca es un tiempo, no un monto. Es decir, cuando se paga por hitos, se ha buscado en el cronograma que ocurran en tal mes. Yo, como necesito hacer pagos a lo largo de todo el proyecto, pues localizo 2, 3, 4, 5 hitos en el mes de enero, otros tantos en el mes de febrero, otros tantos en el mes de marzo, y a cada uno le asigno un trocito del precio. Y entonces, pues cuando se produce ese hito, cuando se cumple ese hito, yo te doy ese dinero que hemos acordado. Eso no significa que la actividad que has ejecutado valga eso. Significa que yo he acordado pagarte esto cuando llegamos ahí. Luego en el contrato pues también se recogen las cláusulas de garantía de cumplimiento, tanto por defectos de diseño como por garantías de rendimiento. Lo de rendimiento lo contaba antes cuando hablaba de barriles, especificaciones y todas estas cosas. Defectos de diseño, pues faltaría más, ¿no? Pues hay una cosa que se estropea, un cálculo de estrés que has hecho mal y de repente arrancamos la planta y la tubería está vibrando, o una bomba que está mal colocada y empieza a levantarse de la cimentación, cualquier cosa de diseño, desde desperfectos grandes hasta cosas pequeñitas que se me desprende la pintura del exterior de la subestación, cualquier cosa, ¿vale?, que esté recogido en contrato, pues si es un defecto definido como tal, pues hay que arreglarlo a costa del EPCista, ¿no? Por supuesto, también hay que hacer referencia a qué ley va a regir el contrato, porque luego no es lo mismo ir a los tribunales de nuestro país que el del país del cliente o a una corte internacional en La Haya o en Singapur. Entonces, todo eso tiene condicionantes tremendos en la forma de abordar cualquier litigio que pudiera ocurrir, ¿no?, en el caso de que haya que recurrir a ello, que hay que intentar evitarlo a toda costa porque eso es un desastre, ¿vale? Intentar evitar siempre llegar a esto, siempre recordar que un mal acuerdo, una cesión, siempre es mejor. Al final se te va en coste de abogados mucho más de lo que vas a recuperar. Casi todas las empresas que van a juicio al final terminan mal y sobre todo tener las implicaciones que tiene a nivel de mercado, ¿no?, de pérdida de clientes, bueno, un desastre. Entonces, de todo esto, pues claro, los riesgos inherentes al contrato pues están ligados con las características que decía: el precio cerrado, el plazo determinado, que el que la obra se tenga que realizar completa y en su totalidad, y el único contratista. Esto luego nos va a determinar las fuentes de riesgos aquí que veremos en detalle. Cuando hablamos de proyectos de oil and gas, estamos hablando de proyectos absolutamente gigantescos, ¿no? Aquí os pongo unas cifras. Por ejemplo, un tanque estándar de GNL, ¿vale?, de una gasística como puede ser Bokpak o Fluxys, un tanque pues de 180.000 pues, de capacidad, pues podemos estar hablando, por supuesto, estas son cifras muy, muy medias, ¿no?, de unos 100 millones de dólares, ¿vale?, y con 12 meses de diseño y 30 meses de construcción, ¿vale? Eso nada más el tanque. Todas las zonas de compresión de gases aledañas y tal, no lo he contado, ni si hay, no, nada más el tanque. Una unidad de crudo pues puede rondar, tipo medio, puede rondar los 500 millones de dólares y normalmente pues su ejecución de diseño va a ser unos 20 meses y su ejecución de construcción unos 24. En ambos casos, pensar que la fase de construcción puede empezar antes que termine la fase de diseño. Pensar que siempre se empieza por civil, con lo cual, cuando el diseño civil ya ha avanzado suficiente, pues normalmente empezamos las obras civiles y mientras se está terminando de hacer las obras civiles, se sigue diseñando parte mecánica, ¿no?, hasta donde se puede. Pues ya sabéis que luego hay retroalimentaciones de cargas, dimensiones y este tipo de cosas que afectan a civil. Una refinería completa, pues puede, aquí es muy variable porque depende de la cantidad de unidades que tenga, ¿no?, unidades de proceso, unidades auxiliares, zona marina, pero pensar que, porque nos situamos en un marco de referencia, pues no nos sorprenda que sean 5.000, 10.000 millones de dólares.
y que tenga una ingeniería de unos 32 meses y un plazo de ejecución de no menos de 48 meses. Para que os sirva de referencia, así como un parámetro muy bruto, aproximadamente por cada barril diario de producción, la refinería vale entre 35.000 y 50.000 dólares. Vosotros cogéis cuáles son los barrel per day, ese BPD que veis ahí es barrel per day, que tiene que tener la refinería. Tantos, pues ese número de barriles lo multiplicáis por 35.000, 50.000 dólares y eso os va a dar un rango aproximado muy orientativo. Luego depende de muchas cosas, ¿vale? Pero es un parámetro que la gente que trabajamos en el negocio pues tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, ya hemos visto el contrato, ya hemos visto un poco las características de estos proyectos de oil and gas, son enormes y todas estas cosas, y sin embargo, fíjate, a pesar de que el plazo es fijo, el precio es cerrado, hay un único contratista, debería ser todo muy fácil, ¿verdad? Al fin y al cabo, ese sería el objetivo de un contrato llave en mano. Me quito de problemas, se lo adjudico todo a una persona, está todo perfectamente atado en el contrato, no hay ningún problema. Bueno, pues un estudio de Ernst & Young, que como sabéis es una de las auditoras Big Four mundiales, pues periódicamente hace análisis de todo tipo de sectores, ¿no? Y a mí me gusta mucho leer, son gratuitos en su página web, os lo podéis bajar. Periódicamente, pues cada 5 años o así, pues trata un sector o actualiza, mejor dicho, sus reportes de un sector. Y en el último, de Oil and Gas, en los megaproyectos de Oil and Gas, pues nos decía que el 64% de los proyectos terminan con retraso y el 73% con... Bueno, esto está mal, perdonadme, es una rata, ¿vale? Es el 64 con retrasos y el 73 con extracostes. Ahí he repetido la frase, perdonadme, en 73% es con extracostes. Entonces, esto respecto a las líneas base originales de cronograma y de coste, ¿vale? Luego, a lo largo del proyecto, pues puede haber cambios reconocidos que minoren este impacto, ¿no? Pero vosotros poneros en el lado cliente, yo he salido a licitación, he analizado las ofertas, he elegido el que me parecía más seguro en términos de prestigio de la compañía, sus procedimientos, sus especificaciones, su know-how. Tiene unas referencias fantásticas, ha hecho proyectos similares para otros clientes y están todos contentos. Y bueno, pues he elegido mi compañía, le firmo el contrato, es llave en mano, con lo cual ya estoy contento, me he quitado todos los problemas y de repente me encuentro con esto. Pues tú fíjate en el lado cliente los sustos que se tienen que llevar. Dice, oye, que se nos va la inversión tremendamente, ¿qué hacemos? ¿Tenemos dinero? ¿Lo paramos? Esto es un auténtico desastre. Y entonces, pues, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces, más allá de la, a ver cómo lo digo, de la perversión que hay en el propio proceso de licitación, que el cliente está intentando reducir sus costes y el contratista tiene presión para reducir su oferta con el objeto de llevarse el contrato. Eso es una perversión, bueno, no vamos a hablar ahora aquí de ello, pero eso existe. Los clientes muchas veces pues buscan ahorros y los contratistas pues son un poco pícaros y intentan llevarse el contrato a toda costa pensando que luego a lo largo de la ejecución del proyecto van a encontrar modo de recuperar eso, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de ello, internamente el cliente tiene que ir a su dirección más que la propia, que también la externa, la del grupo prestamista que ha financiado un monto de este tipo. Pensar que la mayoría de los clientes salen a fuentes externas de financiación, incluso aunque tengan dinero, ¿vale? Porque primero es raro tener este dinero en caja y segundo, pues oye, se le puede sacar más rentabilidad por otra manera. Suelen acudir a profesionales prestamistas, muchas veces son instituciones gubernamentales de desarrollo, fondos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo, de cualquier organismo de este tipo. Siempre hay financiación de este tipo y bueno, pues a ver cómo les explicas que donde tú habías dicho 10.000 millones no van a ser 10.000, van a ser 17.000. Pues imaginaros, es que si no te cuelgan de una cuerda en la plaza de la ciudad, pues poco va a faltar. Y aún así estas cosas pasan, siguen pasando y seguimos tropezando. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, más allá de la perversión del proceso de licitación, estamos fallando estrepitosamente en la gestión de los riesgos.
Los riesgos es lo que está detrás de la mayoría de los problemas que tenemos en cualquier tipo de proyecto. Cuando es un problema técnico sabemos abordarlo, ¿vale? Oye, tengo un problema, pues oye, miro aquí, cojo la especificación, llamo a un consultor y tal. El problema de la gestión de riesgos en un proyecto es que el resultado es difícilmente cuantificable. Hay una parte de las direcciones de algunas compañías, ¿vale? Que tienen falta de sensibilidad con el impacto, digamos, no ocurrido. Me explico. Si el desastre ocurre, es decir, imagínate, pues voy a hacer un análisis de riesgos y resulta que va a haber un terremoto y creo que es una probabilidad del 80% y me equivoco en las especificaciones y efectivamente ocurre el terremoto y se me cae media refinería. Valorar eso es muy fácil. Yo miro lo que se ha roto, lo valoro, miro lo que me cuesta reconstruirlo, es decir, yo puedo hacer una estimación económica bastante precisa del impacto de un riesgo que ha ocurrido realmente. Pero cuando no ha ocurrido, es muy difícil convencer a la dirección de que todos los esfuerzos en la gestión de los riesgos le dan ahorro. Porque siempre dicen, oye, pero si no pasa, ahí la probabilidad es muy baja y no sé qué. Tener en cuenta que manejar los riesgos es caro en términos de tiempo y en términos de recursos. Los riesgos no se pueden hacer, o sea, no se puede manejar un señor que se mete en un despacho, coge un cuaderno y empieza ahí a hacer elucubraciones. Los riesgos tiene que manejarlos todo el equipo, tiene que participar todo el equipo. Para que sirva de referencia, en el último macroproyecto que yo trabajé, era un proyecto para KNPC y el contratista principal era Hyundai. Y me desplacé precisamente para unos talleres de análisis de riesgos. Y esto era una planta de regasificación en Kuwait, una planta de 2.700 millones de dólares. Os puedo decir que las sesiones de análisis de riesgos fueron 3 sesiones distanciadas un mes cada una de una semana, en las que participábamos más de 60 personas de todas las disciplinas del proyecto. Procesos, civil, electricidad, hasta de construcción, los legales, los de informática, todas las disciplinas directas e indirectas que participaban en el proyecto tenían representación en estos talleres. Y oye, pues ahí vamos identificando y se iban cuantificando. Ya os he dicho al principio que no íbamos a entrar aquí en la manera de hacerlo, para eso podéis ver otros webinars en el canal de ALDE, pero fijaros el costo que tiene esto y el impacto, porque ahí había personal crítico del proyecto que dejaba de hacer su trabajo durante una semana para poder hacer estos talleres. Y luego, pasado un mes, otra revisión, y pasado otro mes, otra revisión. A la tercera revisión ya se congeló el primer registro de riesgos con todas las medidas mitigadoras, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues se hacían revisiones periódicas ya más reducidas para actualizarlo, ¿no? Fijaros el dineral que esto supone, 60 personas a su rédito horario y tal. Entonces, claro, cuando la dirección de la compañía no tiene sensibilidad respecto a las ventajas que supone el prepararse para los riesgos, pues no ven más que el costo. Y luego le puedes decir, oye, es que te has ahorrado. Dice, no, no me he ahorrado nada, me he gastado esto. Por poneros un símil, imaginaros que tú estás muy malo en casa con 39 de fiebre, te duele todo el cuerpo y te has tomado una pastilla. Y entonces, pues, no te funciona tanto como tú querías y lo que pensamos es, esta pastilla no me ha hecho nada. Estoy aquí todo fastidiado y esta pastilla no me ha hecho nada. Cambiemos el chip, cambiemos el pensamiento, es ¿cómo estaría de mal si no me hubiera tomado la pastilla? Pues esto mismo ocurre con los riesgos. Hay gente que no lo ve y solo ve el lado negativo del coste que supone. Repasamos rápidamente lo que hemos visto, ¿no? Responsabilidad única. ¿Por qué? Porque hay un único contratista en el contrato, ¿vale? Precio cerrado, ya lo hemos visto antes. Fecha de terminación fija, ¿vale? El riesgo que no cumpla el cronograma. Costes muy altos. Ya os he dicho las cifras antes de lo que cuestan estos proyectos, ¿no? Y además os puedo decir que tiene unos márgenes muy estrechos. La revista Oil Gas Processing publica todos los años los márgenes de las principales compañías EPCistas del sector oil and gas. Y el margen del proyecto medio de PC llave en mano está por debajo del 5%. Es una auténtica monstruosidad.
Y claro, imaginaos el riesgo que es, en cuanto me equivoque un poco, me lo como. Y además, un 5%, pues oye, además teniendo en cuenta que son proyectos que duran 4 años y ahí no está recogida la inflación, es decir, es absolutamente tremendo. Son márgenes muy, muy, muy estrechos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que mueve tanto, 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 tanto dinero que al final vamos a volumen, no a margen. Esto es como el señor del bar, que puede vender puede poner la cerveza a $1 y puede vender 100 cervezas a $1, pero a lo mejor si la baja 80 céntimos, pues en vez de vender 100 cervezas, vende 200. ¿Cómo gana más dinero? Por volumen, más que por precio. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Estos proyectos se ganan dinero por volumen, pero en margen porcentual estamos en torno al 5%. Características que van a ser también fuente de riesgos, pues las especificaciones de diseño, de operación y de producto, ¿no? Las especificaciones es ese documento que te van a dar como anexo al contrato, que va a ser contractual y te va a decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, de qué cantidad, de qué... absolutamente todo. Los materiales que tengo que usar, absolutamente todo. Muchas veces el cliente tiene sus propias especificaciones y el contratista tiene que adaptar las suyas propias a las del cliente. Bueno, pues todo esto tiene que estar ahí recogido. La garantía de ejecución. Yo me comprometo a ejecutarlo en plazo y además la planta tiene que tener luego un performance, es decir, no vale que yo termine el proyecto. Si he dicho que va a dar tantos 1000 barriles al día, tiene que darlos, si no, penalización. También va a recoger características de fuerza mayor, de terminación y sobre todo otra característica de estos contratos es la complejidad. Cuando hablamos de complejidad, nos referimos al número de variables y relaciones, interfaces. Pensar que los proyectos, un proyecto de oil and gas no es como una carretera que empiezo a construir en el metro 1 y voy avanzando linealmente, ¿no? Con independencia de que tenga, por supuesto, distintas fases, ¿no? De excavación, relleno, asfaltado. Pero aquí las interfaces son tremendas. Yo empiezo a diseñar civil para tener una serie de ocupación de espacios, pero sin embargo no puedo continuar hasta que la disciplina mecánica me dé cargas y dimensiones de los equipos, con lo cual yo he sacado unos planos de civil preliminares, pero tengo que esperar a que la disciplina mecánica progrese para luego poder recalcular mis cimentaciones, mis estructuras, lo mismo con el resto de disciplinas, ¿no? Piping va a necesitar los espacios de civil, la distancia entre los equipos. Luego el estrés puede determinar que haya que hacer un loop en una tubería, puede modificar, los cálculos de estrés pueden modificar la disposición de los equipos, está todo absolutamente integrado, con relaciones que van creciendo en densidad. Complejidad también en el sentido de ambigüedad. Hay muchas veces que el equipo no tiene conciencia sobre las causas de sus decisiones, precisamente por todas estas interrelaciones, o hay un equipo de coordinación muy bueno, o a veces el de mecánica pues no es consciente de que el civil lo necesita y el de civil a lo mejor no sabe que necesita de inventarse el rack sin cargas de los Hercules para que Piping tenga por dónde empezar a tirar tubos, todas estas cosas. Incertidumbre. Es muchas veces imposible evaluar de manera fidedigna el impacto de las acciones que tomemos. La impredictibilidad, no solo no sabemos qué va a pasar, sino incluso si va a pasar. También dinámica, ¿no? La velocidad con que ocurren los cambios. Muchas veces estoy diseñando y me viene un nuevo dato y tengo que corregir, tengo que ir para adelante, tengo que ir para atrás. Estructura social. Pensar no solo en la forma en que está organizada la compañía, sino también las relaciones del proyecto con la municipalidad, con la gente que vive en el entorno. Es decir, es muy complejo, ¿no? Un proyecto tiene, ya os digo, stakeholders tanto internos como externos. Bueno, pues todo esto se traduce en cantidad de interrelaciones, interdependencias, interconexiones. Yo siempre digo que los proyectos de oil and gas nunca se ejecutan de norte a sur o de izquierda a derecha, sino que van creciendo en densidad. Es como un papel en blanco en el que vamos poniendo cosas y cada vez hay más rayas, más rayas, más rayas, más rayas, así todas apelotonadas hasta que al final es un manchón negro, por supuesto, todo con muy bien calculado y tal, pero crecen en densidad. No puedes empezar, pues voy a empezar por este sitio y voy terminando por allí. No. Eso será en fase de construcción. En el diseño imposible, van creciendo en densidad. Y siempre lo que os decía,
pensar que son sucesivas aproximaciones a lo que tenemos que construir, ¿no? Nosotros vamos a ir haciendo asunciones para que la siguiente disciplina pueda empezar a trabajar, pero sabemos que luego va a haber una retroalimentación de información que bueno, pues nos va a obligar a modificar lo que habíamos hecho. Los riesgos tienen una frecuencia y un impacto, como podéis ver ahí, ¿vale? Cuando las pérdidas son moderadas, como la consecuencia del riesgo nos produce unas pérdidas moderadas, digamos que el impacto se queda a nivel de proyecto. Este tipo de riesgos acontecen con una frecuencia enorme. Con menor frecuencia, pero con mayor impacto, son aquellos que derivan en grandes pérdidas y ya pueden afectar a una línea de negocio. Imaginaros una empresa pues, que tiene varias líneas de negocio, una de oil and gas, pero otra puede ser de energías renovables, otra de minería, pues podría afectar a una línea entera, ¿no? Y luego ya cuando las pérdidas son catastróficas, cuando ha ocurrido un verdadero desastre, pues el impacto de un riesgo puede afectar a toda la compañía. Entonces, todo este rollo que os he contado hasta ahora nos va a definir los tipos de riesgos que vamos a tener. Todo esto va a estar absolutamente ligado directamente con las características del sector, con las características del contrato llave en mano y con las características especialmente de complejidad que os decía. Las tipologías de riesgos podéis encontrar tantas como autores. Para los que habéis estado en el curso conmigo en el máster, yo aquí no voy a dar exactamente la misma clasificación que hay en la nota técnica, ¿vale? La nota técnica está más orientada casi, por clarificar, casi al sector en concreto, ¿vale? De hecho, ahí se habla de algunos tipos de riesgos que estarían incluso fuera del trocito de PC que os he puesto antes de las fases del proyecto. Estarían incluso en fase de viabilidad y luego en fase de operación de la planta, ¿vale? Estos serían los que yo voy a mostrar ahora, serían los de la ejecución del proyecto EPC llave en mano. Entonces, bueno, pues una primera tipología podría ser los riesgos que podemos llamar de organizacionales o relativos a ello, ¿no? Y aquí, pues, podemos empezar a pensar y, bueno, pues así, ¿qué se me ocurre? Pues mira, por ejemplo, falta de coordinación entre los stakeholders, ¿vale? Eso puede ser un riesgo de organización. ¿Y qué pasa con la falta de organización? Pues oye, empieza a haber conflictos entre los distintos stakeholders. Pensar stakeholders tanto internos como externos. La disciplina de civil es un stakeholder, la disciplina de instrumentación y control es un stakeholder, pero los usuarios finales del producto es un stakeholder. Los vecinos del municipio donde se va a instalar la refinería es un stakeholder. El Ministerio de Industria del país que tiene que legalizar esta instalación es un stakeholder. Los lenders son stakeholders. Bueno, pues si no hay coordinación, pues si no tienen perfectamente claro lo que hay que hacer y cuándo, pues puede haber problemas gordos oye, pues no me llega este permiso a tiempo o yo no me he enterado, con lo cual, muy importante, ¿no? Otro tipo de riesgo ligado con la organización, pues todo lo relativo a burocracia gubernamental. Cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto, pues habremos estimado que bueno, pues para conseguir ciertos permisos, ciertas legalizaciones, pues tengo que presentar unos papeles y lo va a ver un funcionario que me va a poner ahí un sellito en el papel y voy a conseguir mi permiso. Pero a veces, pues oye, ocurre que la burocracia es tan grande que no la hemos estimado bien y dice, no, es que ahora me lo tienes que presentar 4 veces y en este organismo y en este otro y cuando el otro te ponga el sello vuelves aquí y resulta que se te convierte en una maraña de cosas burocráticas que bueno, pues te afectan al proyecto y por supuesto pues a su plazo de ejecución. También otro riesgo organizacional pues podría ser relaciones industriales problemáticas. Pues, por ejemplo, llegamos a un país y no somos conscientes de que hay 2 empresas que no se llevan bien, porque han tenido conflictos en otros proyectos anteriores y no se llevan bien. Pero también pues, puede ser que haya problemas
de vetos internacionales por transferencia de tecnología o por penalidades que aplica, por ejemplo, Estados Unidos tienen vetados a muchos países, los mete en su lista negra y dice a estos no les hago transferencia de tecnología de ningún tipo. Y luego al revés, a lo mejor en los otros países, pues en represalia dicen, pues en mi país no trabaja una empresa norteamericana nunca. Por ejemplo, intenta tú meter ahora a una empresa constructora norteamericana en Irán. Imposible, absolutamente imposible. Entonces, bueno, pues esto pues sería otro riesgo, ¿no? Otro riesgo, por supuesto, ligado con estas cosas, pues el terrorismo. El terrorismo, no solo que me maten a mí, sino que me secuestren un equipo crítico del proyecto o que me asusten a la plantilla que voy a contratar. Todo este tipo de cosas, bueno, pues puede afectar mucho al proyecto. Aquí donde yo vivo, en España, hace muchos años, afortunadamente ya dejaron las armas, pero durante muchos años tuvimos una organización terrorista en el norte, en la comunidad que llamamos el País Vasco, y ahí se intentó construir una central nuclear y se paró. Se paró porque, bueno, pues hubo amenazas terroristas y al final, pues no, ese proyecto hubo que pararle. Fue imposible seguir. El riesgo era tan grande que, bueno, pues aquel proyecto se abortó. También puede haber aquí, pues, riesgos de afectación social. Hace poco, hace 3 años, yo estaba trabajando en un proyecto en Canadá y hicimos la fase FIZ y íbamos a pasar ya a la fase llave en mano para hacer el EPC. Pero hubo una comunidad de indios nativos que no habíamos identificado, que se opusieron al proyecto, se plantaron en la puerta del sitio y el proyecto lleva 3 años parado. Imposible, no ha habido manera de conseguir un acuerdo con ellos. Pues esto es un riesgo. Todas estas cosas hay que manejarlas. Otro tipo de riesgos que podemos tener, por supuesto, en la organización, todo lo que se os ocurra, lo que os decía antes, talleres y brainstorming, batalla de ideas. Cuando hablamos de riesgos, hay que imaginarse dentro de los riesgos organizativos todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Riesgos relativos a la gestión del proyecto. Pues el primero para mí, y este siempre le pongo en todas las talleres que participo, que los objetivos no estén claros, ¿vale? Los objetivos en términos de alcance, de plazos, de coste, de entregables, de calidad. Si los objetivos no están perfectamente claros para todos los stakeholders, al final va a haber conflictos. Va a haber conflictos porque las expectativas, pues de algunos pueden no cumplirse y entonces preguntan, bloquean y bueno, pues este es un riesgo que hay que analizar y mitigar. Otro ejemplo de aquí, pues podría ser lo mismo, pero nuestra relación con los subcontratistas. El subcontratista tiene que conocer el proyecto, tiene que saber las implicaciones que tiene lo que él va a hacer sobre el resto del proyecto. Tenemos que conseguir comprometerle con unos objetivos comunes, que él entienda nuestras necesidades y nosotros ayudarle a que él cumpla las suyas. En estos proyectos, si no tenemos una mentalidad de ganar, ganar, que ganemos todos, pues mal vamos. Otro ejemplo podría ser, pues, ¿qué te digo yo? La pérdida de personal crítico en un momento crucial del proyecto. En estos proyectos, pues siempre hay un personal que es top, muy senior, pero luego, pues, la composición de los equipos que tienen a cargo, pues es variable, ¿no? El líder es un super senior, pero luego por debajo va a tener gente de menos experiencia y luego tiene juniors. Pero si alguno de los personales, de las personas críticas, por la razón que sea, porque se pone malo o porque recibe una oferta de la competencia y decide dejar el proyecto, pues oye, no cabe duda de que reemplazarle no va a ser fácil y eso pues es un riesgo que puede afectar al plazo, por supuesto, pero también a la cantidad, a la calidad del trabajo que tenga entre manos. Aquí podemos meter también, pues por ejemplo, que hubiera algo que se nos escapase planificar, ¿vale? En la fase de planificación del proyecto y ahora hay que acomodarlo. Y entonces, claro, cuando hay que acomodar algo que no se ha planificado, pues hay que meterlo ahí con calzador y hacerle un hueco en términos de tiempo y en términos de recursos. Y además, pues oye, esperar sus interferencias que pueda haber en términos de lo que os decía antes de flujos de información de una disciplina a otra, con lo cual, bueno, pues eso es un riesgo importante. Fallar en definir las prioridades al staff.
Otro puede ser, por ejemplo, no escalar problemas, conflictos a tiempo. Por supuesto, el director del proyecto tiene que hacer todo lo posible para gestionar los conflictos que surgen siempre dentro de los proyectos, ¿verdad? Pero a veces hay conflictos entre distintos entes de poder dentro de la misma organización y hay que escalarlos a la dirección para que ayuden a resolverlos. Pues oye, muchas veces el no tener el valor o la habilidad de escalarlo a tiempo, pues puede tener impacto en el proyecto. Por supuesto, pues oye, más fácil pues contratar personal con escasa experiencia y que no cumpla las expectativas. Otra tipología de riesgos, pues yo la llamo la de los riesgos relacionados con la estimación y el programa. Aquí, bueno, pues volvemos a errores, cambios, no haber incluido contingencias, ¿vale? En la estimación, tanto de coste como holguras en el cronograma. Ir con retraso y tener que recuperarlo. Cuando tenemos que meter presión al programa para recuperar un plazo perdido, pues oye, la plantilla sufre estrés, las interferencias no se gestionan bien, entonces, bueno, pues eso puede ser un riesgo, ¿no? Otro riesgo relacionado con la estimación, la fase de oferta y el schedule, pues oye, pues puede ser todo relativo a restricciones estacionales, ¿no? Lluvia, monzones, calor excesivo, frío. Por ejemplo, pensar que cuando trabajamos en países de Oriente Medio, pues en los meses de verano, al mediodía, ahí no se puede trabajar. Ahí es muy típico empezar a trabajar a las 2 de la noche y a las 10 de la mañana pues irte a dormir, porque es imposible trabajar. En la oficina sí, estás ahí fresquito con el aire acondicionado, pero la gente que está en el campo, pues mal asunto. Y en Rusia ocurre todo lo contrario. En Rusia hay actividades que por debajo de ciertos grados bajo cero hay que parar, no se pueden hacer porque, oye, se te congelan hasta las lágrimas de los ojos. También otro tipo de riesgos, pues todos los relacionados con ingeniería y diseño. Aquí podríamos hablar de que, pues por ejemplo, que la ingeniería básica que recibimos nosotros como pecista principal, pues tenga errores que no se han detectado, o que tenga errores del cliente, o también puede haber errores en el diseño de vendedores. Sabéis que hay equipos paquete o equipos críticos cuya ingeniería es a cargo del proveedor. Pues oye, a lo mejor fallan en especificación o nos damos cuenta, y bueno, pues eso tiene implicaciones. Si el proyecto no es grassroots, nosotros en Oil and Gas llamamos grassroots a los que empiezan desde cero. En la parcela no hay absolutamente nada más que lagartijas y culebras. Hay que hacer ahí un desbrozado y empezar desde cero. Eso lo llamamos grassroots. Pero a veces los proyectos son en una planta existente. Es lo que llamamos un revamping, una remodelación. Y entonces, pues oye, aquí hay un riesgo muy importante y lamentablemente bastante frecuente de hace unos años, ahora cada vez menos por el tema de la digitalización. Pero antes era muy típico que los planos as-built de la construcción anterior, llamamos planos as-built, los que se emiten como se construyeron. Es decir, ha habido un proyecto, se ha construido, muchas veces en construcción hay que hacer pequeños ajustes, eso hay que meterlo en los planos para tener una colección as-built. Pues a veces, para ahorrar dinero, por falta de tiempo o porque no se chequean bien, pues los as-built no están tan as-built como debieran. Y oye, es muy frecuente ir a meter una pala en una refinería antigua y que haya cables debajo. Entonces, oye, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta y, oye, aunque el plano diga que no, siempre hacer unos sondeos oye, la prudencia siempre extremarla primero para no hacer daño a ninguna persona, pero segundo porque aunque la persona no sufra, a lo mejor organizamos un destrozo en algún sitio. Imaginaos que con la pala movemos un cable de fuerza, pues aparte del gruista o el conductor de la pala que puede quedarse ahí frito como una hamburguesa, pues a lo mejor explota la refinería. O sea, son cosas muy serias. Y a lo mejor en el plano ASBIL resulta que ese cable está 3 metros más allá. Siempre sondeos y mucho cuidado y hacerlo bien, ¿vale? Y luego, pues, otro riesgo aquí de ingeniería, pues oye, que no retraso en lanzar y aprobar comentarios, o sea, todo lo que se os ocurra relacionado con el diseño. Otro tipo que yo catalogo siempre es lo mismo, pero con aprovisionamientos. Y aquí tenemos que prever disponibilidad de los materiales. Y no me refiero para el proyecto, me refiero en el mercado. En los proyectos de oil and gas hay materiales críticos y carísimos, y que además tienen unas oscilaciones en precio tremendas, pero también en disponibilidad. Por ejemplo, se me ocurre la instrumentación nuclear. En oil and gas, en los proyectos de oil and gas, hay instrumentos
que tienen unas fuentes nucleares. Y muchas veces esto está súper controlado por los gobiernos y está limitado y tiene unos procedimientos de transporte muy concretos y, oye, eso hay que manejarlo con muchos meses de antelación para garantizar que los tienes y luego pues adaptarte a los protocolos de transporte y almacenamiento que son tremendamente estrictos. Y luego, por ejemplo, los aleados de materiales, las aleaciones, pues pueden tener problemas. Hay dos materiales que son muy críticos, muy caros, el titanio y el níquel, ¿vale? Que se usan el níquel sobre todo para aislamientos criogénicos y el titanio pues en equipos de procesos. Tienen unas oscilaciones de precio absolutamente terroríficas. Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. En general, en aprovisionamientos, el riesgo lo tenemos ligado a todo lo que llamamos long lead items, que son ese tipo de equipos que tienen un plazo de entrega tremendo, y a los equipos que llamamos críticos para diseño, ¿vale? Los equipos críticos para diseño son aquellos cuyos planos de los vendedores nos hacen falta a su vez a nosotros para terminar de desarrollar nuestra propia ingeniería. Entonces, a veces ocurre, y esto yo lo he experimentado, que la alta dirección, cuando no tiene un background técnico, pues no entiende por qué tengo que comprar hoy un equipo que no voy a instalar hasta dentro de 3 años. Digo, oye, mira, es que yo necesito, efectivamente, este equipo yo lo voy a instalar en el campo dentro de 3 o de 4 años, pero es que yo necesito los planos ya, necesito sus dimensiones, necesito su arreglo general, porque necesito saber dónde está la elevación y las coordenadas de una tubuladura para conectar ahí mi tubo, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues necesitamos saberlo y hay que convencer a la organización de que hay que hacerlo a tiempo. Luego hay que tener relacionados con los aprovisionamientos, pues todo lo relativo a transportes. Aquí hay equipos de un tamaño tremendo, tremendo, y es muy frecuente que haya que contratar a transportistas especiales que llevan unos transportes gigantescos y a veces, mirad, a veces hay que cortar árboles, a veces hay que levantar cables de electricidad y alumbrado público, a veces hay que desmantelar semáforos, hay que cortar carreteras. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, luego no nos van a dar el permiso y oye, pues o no está disponible oye, pues todo esto pues va a tener un impacto, por supuesto, en el proyecto. Lo mismo marítimo, lo mismo marítimo. Y, y, oye, pues hay barcos que no pueden acceder a todos los puertos por el calado. O sea, todas estas cosas hay que manejarlas porque nos podemos llevar una sorpresa de que un equipo crítico pues no nos llegue, un equipo que esté en el camino crítico no nos llegue a tiempo a la obra, ¿no? También pues, podemos tener un riesgo relacionado con la indefinición de las propias compras. En las compras tenemos que tener todo definido, pero luego vamos un poquito más allá. ¿Qué hacemos con los repuestos de puesta en marcha? Este es un área que normalmente da sustos. ¿Estaban incluidos en el pedido? ¿No estaban incluidos en el pedido? Pues oye, hay que mirarlo con lupa y que esté perfectamente claro que esté o no esté, y si no está, pues comprarlos de otra manera. Análogamente, pues podemos tener el mismo riesgo relativo a los subcontratos. Aquí, pues en este tipo de proyectos, pues suele haber muchísimos subcontratos. Normalmente no solo los auxiliares, ¿verdad? De equipos diésel, el subcontrato de seguridad, me refiero a la seguridad patrimonial, de la caseta, del guardia, para entendernos. Subcontratos de limpieza de nuestras casetas de obra, de informática, para que tengamos ahí ADSL y podamos... Todo este tipo de subcontratos, sí, pero luego están los subcontratos de montaje, ¿va? Aquí estos proyectos son tan grandes que es muy típico que una misma disciplina, por ejemplo, mecánica, tenga varios subcontratistas por áreas de la planta, ¿no? Y claro, pues esto pues es mucha gente, todos allí trabajando al mismo tiempo y oye, pues la congestión pues siempre da lugar a que estén ahí dándose codazos y esto es muy peligroso, primero para el ambiente laboral y segundo pues para el atasco que puedan ocasionar y las interferencias que impacten en el cronograma. También es muy importante, un poco relacionado también con la gestión de proyectos. Veréis que muchos de los ejemplos que os doy podrían entrar en tipologías anteriores, pero aquí en subcontratos a veces ocurre que las direcciones de las subcontratas
no son muy hábiles en gestión de proyectos. Y nosotros les pedimos, oye, hazme un cronograma, desarróllame el nivel 5 del cronograma, hazme unas curvas de progreso para yo poder pagarte, preséntame la certificación por precios unitarios, pero bien relacionado con el cronograma. Es decir, no quiero que me construyas una cosa que no está en el cronograma, que eso es muy típico de los subcontratistas. Yo te he dado cantidad y para cobrar, pero no atiendo el cronograma. No, no, esto tiene que hacerlo exactamente en el orden en que te digo. Bueno, pues o las direcciones de los subcontratos, de los subcontratistas, tienen una cultura de gestión, o aquí puede haber pues problemas, ¿no? En construcción, pues imaginaros, en construcción todos los riesgos, todos. Desde una mala investigación del emplazamiento, es decir, que las carreteras no sean buenas, que no haya alojamiento para los empleados, que no haya sanidad. Aquí, mirad, es muy frecuente que en un macroproyecto de estos haya picos de personal de 20.000 o de 24.000 personas. Entonces, esta gente va a ir a un municipio. Normalmente estas instalaciones no se hacen en Nueva York o en Moscú o en Madrid o en Lima o en Buenos Aires. Se hacen en municipios o en las afueras de los municipios o en municipios pequeños y oye, hay que prever que las carreteras estén bien para que el personal pueda ir, que ellas donde puedan aparcar. Si van en autobús, ¿os imagináis la cantidad de autobuses que tienen que llegar para llevar a 20.000 personas? Si están ahí viviendo, que haya alojamiento para ellos. Muchas veces hay que construir campas, porque si tú vas a un pueblo de 5.000 habitantes, explícame tú cómo alojas ahí a dormir a 20.000. Luego, además, esto genera conflictos, porque 20.000 personas ahí cuando salen los viernes, pues oye, vamos a decirlo clarito, quieren divertirse y tienen el dinero y quieren beber y quieren pasarlo bien. Esto es un problema y hay que prever policía, hay que prever sanidad. Si hay algún expatriado o desplazado que vaya con la familia, hay que ver si hay colegios. Todas estas cosas, pues hay que verlas, ¿no? A esto me refiero con la investigación del sitio. No estoy hablando del estudio del suelo, que por supuesto, pero el estudio del suelo seguro que ya lo habéis pensado vosotros. No, yo me refiero a las condiciones del lugar. Congestión perdón, sigo aquí en construcción. Congestión de los traslados, hay que hacer un plan de accesos. Entrar 20.000 personas por una puerta es imposible. Podrían empezar a entrar a las 5 de la mañana y serían las 11 de la mañana y seguirían entrando. Cada uno con su tarjetita, con su turno, es imposible. Esto hay que organizarlo, distintos accesos, distintos controles. Riesgos de conflictividad laboral, huelgas, de todo. En un proyecto en Turquía yo viví una pelea, pero una pelea literal, a cuchillo, entre personal kurdo y personal turco. Este proyecto era en Aliaga y sabéis que ahí tienen, bueno, pues como en todos los países del mundo, pues el vecino A no se lleva bien con el vecino B. Esto ocurre en las mejores familias. Y bueno, pues se fueron calentando y al final pues se liaron bueno, tuvo que ir la policía a planta, un escándalo a la policía del municipio, como era un municipio pequeño, no podía contener a tanto personal, tuvieron que mandar a la policía militar. Al final el cliente tomó una decisión tremenda y todo el personal que había participado directa o indirectamente en la trifulca le despidieron. No había otra. Bueno, pues estas cosas ocurren. También podemos tener en construcción pues condiciones ambientales que ya las hemos hablado antes, pero oye, lluvia, no es lo mismo hormigonar con lluvia que sin lluvia. La producción no es lo mismo. Soldadura, no es lo mismo soldar si hace calor que si hace frío. El material no se comporta igual. Todas estas cosas hay que tenerlas. Riesgos de sitio. ¿Dónde pongo los andamios antes de montarlos? ¿Os imagináis los andamios para tanta construcción? Necesitan muchísimos metros cuadrados. Condiciones de mercado. Condiciones de mercado que afecten a la construcción. Pues oye, si para personal, con todos mis respetos, para personal de encofrado, pues es muy fácil encontrar personal, pero para soldadores especialistas de aleados especiales no es tan fácil encontrarlos. Y si en el mundo hay varios proyectos grandes al mismo tiempo, pues puede haber escasez de soldadores, por ejemplo. Y luego, pues hay que tener también en cuenta, pues, condicionantes pues, culturales y religiosos. Imaginaros en los países musulmanes, cuando es el mes del Ramadán, pues ahí hay un montón de compañeros bueno, pues sabemos que ellos tienen que hacer sus 5 rezos y que además ayunan, con lo cual están todo el día los pobres pues pasando una sed tremenda. Pues oye, aparte de respetarlo y ayudarles a que cumplan con sus obligaciones todo lo posible, pues además hay que tener en cuenta a la hora de organizar los trabajos que
que a ellos les supone un esfuerzo especial en esos momentos, ¿no? Y todo esto pues hay que tenerlo en cuenta. Riesgos relacionados con la seguridad. Pues hombre, aquí vais a pensar los evidentes, ya no los cuento, ¿no? Oye, que no ocurra esto, que no ocurra lo otro. Pero también puede haber riesgos relacionados con requisitos excesivos. A veces unos requisitos excesivos más allá de lo necesario para cumplir con garantía los requerimientos, pues oye, pues puede hacer que impacte en el proyecto. Aquí sobre todo, pues impacta mucho la burocracia de los permisos. Sabéis que siempre que hay un trabajo en campo, pues hay que hacer unos permisos el día anterior y bueno, pues eso pues puede afectar mucho. Riesgos de calidad. Pues oye, si no hemos establecido un plan al principio y no sabemos cómo hacerlo, pues nos podemos encontrar con que estamos aceptando cosas que no tienen la calidad del cliente, tanto nosotros en nuestro delivery como nuestros subcontratistas frente a nosotros, como nuestros vendedores frente a nosotros. Y oye, pues esto pues es un follón. Lo mismo que decía para seguridad, lo mismo afecta a calidad. La aprobación, la burocracia puede impactar tremendamente. ¿Esto en qué se traduce? Pues oye, al final las expectativas del cliente pueden no quedar satisfechas, o del cliente o de otros stakeholders, pero a veces ocurre que el cliente pues se piensa que está comprando un Rolls Royce y lo que tiene el contrato pues es un Dacia. Y entonces, bueno, pues surge la conflictividad, ¿no? Podemos tener también, pues, otro tipo de riesgos, pues el medio ambiente, ¿no? Y aquí no me refiero a que contaminemos, que también no me refiero porque todo esto ya lo hemos visto, oye, que no tengamos vertidos, que las emisiones estén controladas, todo eso forma parte del diseño y de los procedimientos de construcción ya lo tenemos en cuenta. Pero al margen de eso, pues podemos encontrarnos un riesgo muy típico, muy típico, muy típico, es que haya que presentar a las autoridades locales o nacionales pues un estudio de impacto medioambiental que requiera una aprobación previa a la autorización de los trabajos. Y a veces es muy frecuente que nosotros hemos estimado ahí un tiempo y, oye, luego que si el funcionario no está, que si está ocupado, que si te dejo aquí el informe y tardan en verlo 15 días y luego falta un papel y luego ahora me haces esto otro. Y normalmente esto suele ser una fuente de riesgo muy, muy, muy importante. Otras veces, pues bueno, nosotros teníamos unos estudios, habíamos pensado que con entregar esta documentación era suficiente y de repente pues nos piden más información de lo que habíamos preparado y hay que prepararla y todo se retrasa. ¿A qué afecta esto? Pues al inicio de los trabajos. Otro riesgo relacionado con el medio ambiente puede ser cambios de regulación durante la ejecución del proyecto. Aquí, evidentemente, si hay un cambio de regulación, iríamos al contrato y veríamos si está recogido o no y quién es el responsable y tanto de su solución como de correr con el costo, ¿no? Pero bueno, pues qué duda cabe que tendría impacto en el proyecto. Y luego, pues, relacionado con el medio ambiente, pues hay que tener a veces en cuenta cuando estamos trabajando en áreas de especial sensibilidad, ¿vale? Pues cuando estamos cerca de zonas protegidas o en comunidades locales. ¿Os acordáis cuando os decía antes lo del proyecto en Canadá que lo paró una comunidad indígena de allí? Bueno, pues esas cosas ocurren, pero también en este proyecto que os decía antes en Turquía, para hacer un desbroce, nos encontramos con que había ahí y esto, la verdad es que no tiene gracia porque es medio ambiente, pero oye, a mí me llamó mucho la atención. Tuvimos que cortar 50 árboles para los cuales hubo que pedir un permiso y vinieron unos especialistas de la municipalidad a ver qué tipo de árbol era, a ver, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Y estas cosas, pues oye, afectan. Y estoy hablando de Turquía, que es un país bastante occidentalizado. Si te vas ya a otro sitio, ya ni te cuento lo que puede pasar ahí. Riesgos financieros. Aquí no me refiero a los que son antes del proyecto y después del proyecto. Eso forma parte de los prestamistas, de los lenders, del cliente, no. Me refiero a dentro del proyecto. ¿Qué riesgos podemos tener? Pues mira, un riesgo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta es la salud de nuestros subcontratistas. Tenemos que estudiar su cash flow y asegurarnos de que están sanos, porque si el subcontratista está apretado, va a sufrir y nos va a hacer sufrir a nosotros. Y recordar las características del contrato llave en mano. Tiene solo dos actores, el cliente y yo. Yo, el EPCista principal.
Yo tengo relaciones con mis subcontratistas, pero mi cliente las tiene conmigo. Si mis subcontratistas me fallan porque los meto en estrés financiero, por falta de habilidad de gestión o por un concepto erróneo de le voy a apretar para que... No, 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 eso es un error. Tienen que estar contentos y sanos. Si el contratista lo pasa mal, va a tener problemas de pagos. Si no paga su gente se va a parar. ¿Y qué pasa? Que al final el que pierde soy yo. Cuidado con eso, ¿vale? Otra cosa, pues el tipo de cambio durante el proyecto. Y esto a mí me da muchísima pena, pero es muy frecuente, ¿vale? Que los proyectos sufran porque, oye, soy una empresa del país A, estoy trabajando en el país B, cobro en moneda del país B y luego cuando vengo a mi país, pues resulta que no. Yo aquí me he peleado muchas veces con mi dirección. Nosotros no somos un banco. Nosotros, nuestro objeto de negocio es el hacer proyectos. Entonces, dejemos este riesgo en el sector financiero. ¿Cómo? Con un seguro de cambio. Yo no quiero ningún riesgo aquí. Cero, seguro de cambio. ¿Que alguien puede ganar? Sí, pero también puede perder. Pero mi negocio no es especular con el tipo de cambio. Mi negocio es hacer proyectos de oil and gas. Entonces aquí, por favor, seguro de cambio. Y luego también ocurre, y esto también lo he sufrido, y este es más difícil de manejar, ¿vale? Pero este hay que tenerlo en cuenta un poco porque puede ocurrir y bueno, lo que yo llamo guerras de cambio internacionales, ¿no? Cuando hay ataques contra una moneda. Yo viví en el año 1994, yo estaba trabajando para un proyecto de PEMES en Coatzacoalcos, era una planta de MTBE, y entonces hay unas tormentas contra el peso mexicano que de la noche a la mañana se devaluó un 50%. Un 50%. Recibimos una llamada, dice, oye, poner el lápiz encima de la mesa e iros, porque no os pagamos ni un peso más, no tenemos, no podemos. Entonces, oye, estas cosas pueden ocurrir y estas cosas no las podemos prever. Pero ¿cómo podemos un poco protegernos frente a esto? Pues asegurarnos que tengamos lo que se llama el work in progress minimizado al máximo. Nuestra obra en curso, ¿vale? No cobrada, ¿vale? Buscar la manera de irla facturando y cobrando, es decir, mucho ojo con esto, cuanto menos cantidad haya en riesgo, mejor. Podemos tener, por supuesto, riesgos contractuales, ya os he hablado antes, las garantías. Uno muy típico es el retraso en la aceptación provisional. La aceptación provisional, ¿por qué? Porque normalmente la garantía cuenta desde la aceptación provisional. Es muy típico en los proyectos de oil and gas que haya un periodo de 2 años, ¿vale? Para hacer estudios del performance y de la calidad de la instalación, durante los cuales yo tengo que tener un aval puesto. Y oye, esto es un coste, ¿no? Entonces, si por cualquier tema pues se me retrasa la aceptación provisional, pues oye, yo tengo que extender los avales y es una fuente de coste, ¿no? Otro riesgo contractual, pues las reclamaciones, tanto recibidas como las emitidas. Según cómo vayan saliendo, pues oye, me pueden afectar de una manera o de otra. Aquí críticas las recibidas. Por eso os decía antes que cuidado con la gestión de los subcontratistas, asegurémonos que están bien y además, si vemos que hay problemas porque se han equivocado, o lo vuelvo a decir, los proyectos tienen que ser win-win. Hay que hablar con ellos, hay que hablar con nuestro cliente y hay que llegar a un consenso. No puede ser, oye, ya lo has firmado, te fastidias, porque el fastidio siempre va a venir en contra del proyecto, para todos. Cuando uno va mal, el proyecto va mal. Y luego, pues oye, otro riesgo que puede haber es que uno de los contratistas no tenga la calidad esperada y, oye, pues haya que cambiarle a mitad de obra y esto pues es un desastre. ¿Cómo podemos? Porque hay que salir otra vez a licitación, que si viene, que si se va y se han pasado 4 meses y la obra se impacta. Aquí, como os decía antes, en este tipo de proyectos tan grandes suele haber varios subcontratistas por disciplina y entonces, bueno, pues podríamos repartirlo entre ellos. Pero lo que son subcontratos de utilities nuestras, de las casetas de obra, de la limpieza y tal, pues oye, aunque no impacten tanto en el proyecto, sí que impactan en el ambiente. Si a mí me quedo sin subcontrata de limpieza y voy a trabajar todos los días y aquello está hecho un asco, pues oye, pues no estoy a gusto y cuando vamos a convivir en un proyecto de tantos años, pues hay que intentar mantener la salud del ambiente. Y luego, por último, pues los relacionados con la puesta en marcha, ¿no? Aquí, sobre todo, la legalización.
Tened en cuenta que cuando ya hemos hecho todo el comisionado, antes de arrancar necesitamos permisos, bien del Ministerio de Industria, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí todo esto hay que ponerlo en marcha mucho antes de que llegue este punto para asegurarnos que llegamos con todo a tiempo. Yo esta es la tipología que suelo usar, ¿no? Dependiendo del tamaño del proyecto, pues agrupo unos en otros. A lo mejor, por ejemplo, pues agrupo aprovisionamientos y subcontratos. Y bueno, pues para cada una de estas categorías, pues oye, yo hago mi fichita y ya implanto ahí la metodología del PMI, identifico los riesgos, pues, por ejemplo, los ejemplos que os he puesto, pero hay infinidad más. Luego los cuantifico, los cualifico, los valoro y implemento su plan de acción. Entonces, bueno, yo con esto pues al final me he enrollado más. Siempre me dicen que hablo mucho, pero es que a mí me gusta mucho la materia y me gusta contarla con cariño. Entonces, bueno, pues si os parece, como vamos muy fuera de tiempo, atendemos nada más un par de preguntas. Por ejemplo, a ver qué tenemos por aquí. Pues pregunta Carlos. Dice, ¿podemos agrupar los riesgos según otras clasificaciones en donde trabajo? Pues por supuesto, Carlos, lo acabo de decir. Lo que yo os he dicho es un ejemplo y os lo dije al principio de la presentación. Podéis encontrar tantas clasificaciones como autores haya. Al final se trata de ver los riesgos y, oye, cómo los agrupes, pues depende de casi de tu preferencia. Lo importante es que los identifiques y que tengas tu plan de acción, ¿vale? Pregunta Cristina, ¿por qué en contratos llave en mano solo hay un contratista? Yo he trabajado en proyectos donde tenemos varios. Aquí no sé a qué te refieres. Aquí voy a interpretar. Por un lado está lo que te decía, la contratación en cascada, ¿vale? Yo soy el único contratista con mi cliente y puedo subcontratar. Pero a veces es cierto que en el lado cliente, ¿vale? El proyecto es tan sumamente grande que se trocea en distintos paquetes y se le asigna un paquete a una empresa, otro a otra. Pero ahí habría un contrato con cada una de estas empresas. Es decir, habría distintas relaciones contractuales bidireccionales y únicas, ¿vale? También puede ocurrir pues que lo hayáis adjudicado a un consorcio. Muchas veces estos proyectos son tan grandes que no hay ninguna constructora a nivel mundial que tenga capacidad para hacer el proyecto y suelen ir en unión temporal de empresas, en joint venture. Y entonces, bueno, pues eso puede ser a lo que te refieres. Y luego, bueno, pues pregunta Alberto Luis, ¿qué es la aceptación provisional? Vale, bueno, pues la aceptación provisional es lo que te decía. Antes de la aceptación definitiva, que es cuando ya terminan todas mis responsabilidades, hay un periodo de garantía donde el cliente va a asegurar que el performance se cumple según contrato y que no haya defectos de diseño, bueno, pues lo que os decía antes, que una tubería esté vibrando porque el estrés esté mal o que un acabado de pintura se esté cayendo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues con esto, si os parece, lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. La verdad es que el tema es muy interesante y da para mucho más. Yo os invito a profundizar en ello. Os invito a que veáis los vídeos de ALDE relativos a cómo el PMI recomienda hacer la gestión de los riesgos. Y bueno, pues yo con esto lo dejamos aquí, que nos hemos excedido mucho más del tiempo previsto. Muchas gracias por vuestra paciencia y que tengáis buena tarde. Adiós.